amigos, bienvenidos a un programa más de este programa que no tiene todavía nombre. Si tienen alguna propuesta de nombre, déjenosla por ahí. Meshley tiene una. ¿Cuál era la tuya, Meshley? No nos acordamos. No me acordaba, pero era buena tal vez. Pero si tienen alguna propuesta para esta nueva sección en la que hablamos de diferentes, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Colecciones? Colecciones, ajá, pues por ahí déjanosla. Ya hablamos sobre De ausencia, que fue un libro que no nos gustó mucho, entonces si quieren ver cómo le tiramos hate a ese libro, váyanse a ese episodio, y si no, pues ya quédense aquí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pues ¿Cómo estás, sí, Betty? muy bien, muy bien. Aquí feliz de un segundo episodio en este programa sin nombre. Exacto. Muy bien, muy bien. Y pues más emocionada por este libro, porque era, sinceramente ya era un libro que había leído bastantes veces anteriormente y que por algunos motivos que diremos y estaremos platicando más adelante, pues considero que es uno de mis favoritos. Inicialmente, Madame Bovary es una novela del escritor francés Gustave Flaubert. Fue escrita, bueno, fue publicada en 1856, pero debido a que entró a un juicio por atentar disque contra la moral y los como valores de la iglesia, pues se tardó su publicación y fue hasta 1857 que ya fue publicada para el mundo, bueno, para el mundo en Francia. Pero es que justamente este juicio que fue, es que no fue solamente fue contra el autor, o sea, sino también contra el editor, de casi de que por qué permitieron que esta novela saliera a la luz, ¿no? Pero eso, pues, como siempre, el morbo de la gente lo interesó más, entonces Claro. de ahí mucha gente lo empezó a conocer la novela. Y pues sí, Gustave Flaubert, como ya decía, es un escritor francés muy reconocido principalmente por esta novela, que resultó ser pues un éxito para él y para el mundo, porque abre también a una nueva corriente literaria que fue el realismo, que básicamente hablaba sobre, bueno, es un tipo de literatura que está más enfocada en representar lo que se estaba viviendo en esas épocas, ¿no? Porque justamente, o sea, le tocó vivir en un tiempo en el que también las ideologías estaban cambiando, venían como de esta idea como de la educación más renacentista que se enseñaba en las academias a como un positivismo que ya estaba fluyendo de que en los periódicos así, que pues fue lo que trajo la revolución, bueno, muchos de los movimientos, ¿no? De revolución que estuvo sucediendo no solamente en Francia, sino en muchas partes más de Europa. Entonces, sí, Flaubert le tocó mucho este contraste de situaciones. Él era un poquito, ya mencionaré, como el personaje de Charles Bovary, o sea, de que era este hijo un poco no deseado, o sea, no, un poquito menospreciado, pero que, y tenía muchos como problemas internos, un poquito de ansiedad, o así, de depresión, y él lo terminó, pues se terminó refugiando en la escritura, y algo que caracteriza mucho a Flaubert, de lo que se habla bastante o que se reconoce de él, es de que tenía una forma muy particular de escribir, muy interesante y que siento que ha sido como, pues, algo de admirar para otros escritores hasta la fecha, ¿no? Porque él tenía como un método muy estricto con él mismo para escribir. O sea, él se encerraba en su habitación y no salía hasta que tuviera la frase perfecta. La frase, no la página. O sea, literalmente podía tardar días escribiendo solamente una frase. Y así fue como se escribió Madame Bovary. Por eso yo siento que, bueno, a mí me gustaría mucho seguir aprendiendo francés para poder algún día leer la obra en su idioma original, para ver qué tal, a ver si es cierto que todas esas horas de Flaubert encerrado valen la pena. Porque sí, decían que su escritura tiene una composición muy exacta y muy precisa, o sea, las palabras notan mucho el detalle, o sea, no nada más es como
no se ve que están corridos, sino que están muy bien pensadas. Entonces, sí, eso es un poquito sobre el autor. Muy bien. Pues no, se ve que sí se tardó mucho, ¿no? Y la verdad es que sí se nota. O sea, es un libro que justo ahora hablando pues, de nuestro primer episodio de ausencia, que bueno, obviamente es una cuestión muy de lenguaje y todo, pero la verdad es que abres este libro y te das cuenta porque es una obra maestra de la literatura, ¿no? O sea, se nota desde las primeras páginas que estás en otra onda. Entonces, muy bien ahí por nuestro amigo. Y yo les voy a leer la contraportada que Meshley nos hizo el favor de hacer. Díganos qué tal escribe. Emma es una hija de un granjero que al casarse con Charles Bovary, un médico simple de pueblo, ve su oportunidad de vivir una vida burguesa como la de las novelas románticas que ha leído desde joven. Sin embargo, su matrimonio resulta ser monótono y rutinario. Dejándola insatisfecha, toma la decisión de buscar esas emociones tan anheladas por distintos medios, incluyendo el adulterio. Ay, nanita. ¿Cómo fue tan inmoral esto? Sí. Cuéntanos, Meshley, ya dijiste que es de tus libros favoritos, pero pues, ¿qué piensas en términos generales sobre esta obra? Sí, ay, pues yo más bien te dejaría que tú iniciaras, porque Gracias, quisiera conocer primero, o sea, tu opinión y ya, no sesgarte, ¿verdad? Con la mía. Bueno, lo primero que quiero decir es justo lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, sí lo abres y dices, wow, está muy bien escrito. No es un libro en el que esté lleno de palabras rimbombantes, pero es un libro que está muy bien escrito. Entonces, de hecho, me acordé de Ana Karenina, que también lo leí este año y dije, wow, es que, o sea, no por nada estas cosas pasan a la historia, ¿no? Es algo que refleja la naturaleza humana y refleja personajes tan bien escritos en tan pocas páginas, o sea, empieza con la historia de Charles, el marido de Bovary, y en 5 páginas te dicen quién es y qué ha pasado, qué ha vivido, y tú dices, ya sé quién es Charles, ¿no? No necesito 30,000 cosas porque ya tengo una idea de lo que ha pasado y de cómo se va a ir desarrollando las siguientes páginas, ¿no? Entonces, la verdad, sí disfruté bastante el libro. El final como que me costó un poquito de trabajo porque sí, yo quería ver qué iba a pasar con Emma, ¿no? ¿Le va a caer la ira de Dios? No. Entonces, porque es como que algo a lo que estás un poco acostumbrado en general, ¿no? Entonces yo decía, le faltan 50 páginas y ella sigue haciendo sus desmadres. ¿En cuándo va a pasar como que otra cosa? ¿O se va a salir de verdad con la suya? Es la primera vez que lo leo. Ya lo había intentado en otra ocasión, hace mucho tiempo, todavía no era para mí, pero sí, lo disfruté mucho, lo recomiendo definitivamente. Es que, bueno, para mí también me gusta mucho. Igual no siento que sería como para cualquiera, porque obviamente es una novela que siento que también se aprecia mucho para las personas que les gusta un poquito más el área de realismo, ¿no? O sea, el género de realismo. No tanto las de fantasía, porque si es de fantasía, pues obviamente, mira, nada que ver. Pero igualmente yo también soy más de fantasía, o sea, pero el que me haya gustado tanto la novela, por eso digo que es uno de mis favoritos, porque hace que el género, a pesar de que no es de los que me gustan, me guste mucho la novela. Y creo que mucho de ello recae en el tipo de personajes que tiene y el cómo están construidos. El tipo de narración también se me figura que está muy bien cuidada. O sea, porque justamente eso, o sea, no está, o sea, son palabras que te quedan. O sea, lo que decías de que, o sea, en 5 páginas te presentan todo un personaje, pero es que ya, o sea, con eso, aunque te haya, o sea, aunque no te haya explicado cada uno de los momentos de su vida, o sea, tú los puedes ir llenando con la imaginación de lo bien que te lo construyen, ¿no? Sí, sí, me preguntaba cuando lo estaba leyendo, decía, o sea, como qué hará el autor, ¿no? Justo para crear esto, ¿no? Agarrar y diría como, voy a hacer a y se imagina completamente su vida, cómo es la creación literaria, como para realmente poderte pintar una persona que parece real, ¿no? De tan fácilmente que está describiendo lo que es y cómo piensa y cómo vive. Sí, sí, sí. O sea, eso me parece increíble, o sea, cómo lo construye Flaubert.
Y también, obviamente, por el tipo de lenguaje. O sea, a diferencia de otras novelas de realismo, sí se me hace un poquito, o sea, en comparación a estas, se me hace un poco más como digerible, ¿no? O sea, más fácil de leer. Porque, por ejemplo, Ana Karenina, yo lo intenté y no lo logré. O sea, es como Yo que creo sí, que ya lo lograrías. ya lo leería, Igual yo la creo intentaste en ruso, que ¿no? sí. Sí, aún sus 2 tomos le tengo respeto y miedito todavía. Pero sí, o sea, me refiero a que, por ejemplo, obviamente los rusos, sabes que tienen su fama de ser de una escritura más compleja y más pesada. Entonces, mira, eso es eso. Pero sí, o sea, con Flaubert fue como Sí, una sí, buena está sorpresa ligero. al inicio, la primera vez que lo leí. Y cada vez que lo sigo leyendo, o sea, por eso es como que lo sigo leyendo y me sigue pareciendo así. Entonces, me gusta mucho, lo disfruto. Y siento que también con cada lectura, o sea, puedo dar diferentes interpretaciones o sea, de la obra, ¿no? Y de cada personaje, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué este final terminó siendo así? O cosas así. Y sí, bueno, básicamente eso. Muy bien. Pues nos vamos a arrancar entonces hablando un poquito sobre los personajes. Eh, Digo, hay varios, digamos que los principales, pues obviamente Emma Bovary, su esposo Charles, sus Y los dos amantes, amantes. ajá, y sus dos amantes, no de Charles, de Emma, Rodolfo y León. León. Ajá, digamos que son los personajes principales. ¿Con quién nos arrancamos? ¿Con Emma? Yo creo que con Charles, porque es el primero. O sea, Sí, yo iniciamos también. la novela, o sea, con Charles. Yo también estoy de acuerdo que arranquemos con Charles. Bueno, él es estudiante de medicina y así, ¿no? Pero obviamente todo el tiempo le está haciendo caso a su mamita. O sea, tiene una debilidad por lo que le dicen las mujeres, no tiene una fuerza de carácter particular, ¿no? Es como que se deja guiar porque no le gusta entrar en conflicto, no le gustan las confrontaciones. Tiene un primer matrimonio, se muere ella y en esos, más o menos en ese tiempo, antes de que fallezca su primera mujer, es cuando conoce a Emma, que me gusta mucho, por cierto, la presentación de Emma, porque llega Charles y pues está ella en la casa, porque ya mencionamos que es hija de un granjero, entonces está ella ahí y me gusta mucho que la primera vez pues, ni conoces al personaje, pero él dice como Emma, ¿no? Es muy bonito porque ya le da una familiaridad completamente diferente al personaje en una palabrita. Una vez que se está el matrimonio de Emma con Charles, pues él siempre defiende a su mujer, siempre piensa lo mejor de ella, es una diosa básicamente ante sus ojos. Y aunque vemos que Emma durante su matrimonio sufre cambios constantes, Charles siempre la entiende y está procurando su bien pues sí, hasta la muerte, ¿no? ¿Qué dices tú de Charles Bechley? ¿Es un tonto? Ay, O sea, es que es eso, me gusta el personaje porque también, a pesar de ser un personaje que te lo escriben, que es alguien muy simple, uh-huh. alguien conformista, y te usan la palabra mediocre, que yo no creo que sea tan buena traducción mediocre, o Sí, tal yo vez no siento eso, yo ¿eh? siento que es una palabra más fuerte de lo que me parece, pero y por ejemplo, más que ahorita que estabas diciendo de que es alguien que siempre ha seguido lo que le dicen las mujeres y todo eso, pero no usaría la palabra tampoco sumiso. O sea, simplemente es una persona que es muy conformista, o sea, como que lo único que espera en la vida es la tranquilidad, estar estable, o sea, la vida sencilla. O sea, sí, por eso digo, es como que nunca tampoco es de entrar en conflicto, siempre lo evita. O Claro. sea, sí, es alguien muy sencillo, de verdad. La verdad es que, no sé, a ti qué te pareció, pero yo recuerdo, o sea, todavía tengo en mi pechito de que pobrecito Charles de cómo termina la novela. Sí, Sí lo sentí mal de que, oiga, ya al final estaba como de que, Emma, maldita. sí, o sea, Emma se pasa de rosca totalmente. Estamos de acuerdo. Pero yo siento, ahorita de lo que mencionas de que si Charles es mediocre, yo no creo, ¿no? Simplemente son caracteres, ¿no? Bueno, formas de vivir. Entonces, desde la perspectiva de Emma, evidentemente Charles pues, no quería nada, ¿no? Pero la verdad es que si ves a los demás personajes, pues tampoco es como que
¿qué, no? O sea, por ejemplo, el otro amante de Emma, pues también él se vivía la vida chida, nada más que él tenía dinero y tenía la posibilidad de vivirla y no hacer nada, ¿no? Pero yo creo que Charles, dentro de todo, pues, siempre está procurando el bienestar de su familia, estudia para intentar como que estar dentro de lo posible estables, está pensando en, porque tienen una hija, está pensando en que esté chida su hija, que Sí, vaya la a la educación que escuela, vaya a que le vaya tener, ¿no? bien, y que Emma se vista bonito, que la casa, o sea, yo creo que dentro de su posibilidad, Charles está pensando en que tengan una vida buena, ¿no? Digo, evidentemente, yo creo que el problema es que obviamente no eran una pareja, ¿no? Que estuviera en la misma sintonía. Pero fuera de eso, no quisiera decirle tan mal a Charles. Creo que era un buen hombre, nada más que pues no era una pareja adecuada para Emma, que era una mujer a la que no podía él contener con todas estas emociones que tenía. Sí, sí, Pobre creo que, Charles. no sé, creo que Todos hoy en somos día se Charles. podría decir de que para que vean que hay que conocer bien a la pareja antes de casarse. Sí, sí, no manches, porque, bueno, pero bueno, incluso casados, no sé si en algún momento Charles, o sea, ¿tú crees que él Pero es que sí sí? cambia, o sea, sí cambia Charles. Por ejemplo, yo recordé que tenía aquí una cita de que decía de que es que Emma se va volviendo como que como va aspirando a más cosas, o sea, se sigue imaginando más y más cosas, y Charles, por el contrario, o sea, con la estabilidad que va formando, o sea, que ya tuvo esposa, ya tuvo una hija, o sea, que cada vez se está volviendo como que más, dice algo así como que volver a sus malas, o sea, como que malos hábitos, pero es simplemente como que él se va volviendo cada vez más, o sea, ya no aspira a tantas cosas, a cumplir cierto como que requerimientos y pues se conforma, ¿no? O sea, con lo que tiene y se vuelve tranqui, ¿no? O sea, pero es que también se me hace algo bien, no sé si sea algo de la edad, pero también hay una diferencia de edad y una diferencia de experiencias entre ambas personas, ¿no? Es como en un matrimonio, yo siento que es eso, lo refleja bien, y hoy yo lo digo por experiencia, ¿verdad? De otra situación, pero es que cuando tienes o sea, por un lado una pareja, tienes a alguien que ya ha vivido con otra pareja antes, ya ha tenido esa experiencia del matrimonio, tiene otras aspiraciones cuando se vuelve a casar, ¿no? O sea, cuando tiene una segunda pareja y tiene un segundo matrimonio, no va a ser lo mismo que una que primero, o sea, que es su primer matrimonio, que es más joven, que tiene obviamente, otras ideas, ¿no? De la vida, que tampoco ha salido nunca de casa, nunca Claro, la tocó trabajar, o sea, es como que están en contextos bien diferentes y sí, que se sí, junten, yo creo que era un poquito, no inevitable, pero sí eran como parte también de como, pues, de su contexto, ¿no? Emma quería vivir en una realidad que no le correspondía y Charles la dejaba en lugar de decirle, ¿sabes qué, Emma? No nos alcanza para eso. O ¿sabes qué, Emma? Tienes una hija, ¿no? O tienes esto o aquello, ¿no? Cuando al final, cuando le agarra y dice como que quiere tocar el piano para irse con su amante, pero bueno, le dice a Charles que quiere tocar el piano y es como, sí, tengo que hacerla feliz. En lugar de decir, Emma, lo siento, esa no es nuestra realidad, ¿no? Y Charles nunca hace eso, nunca la baja a lo que realmente tiene que ser, ¿no? Como que la dejaba que volara por el viento cuando por sus emociones era obvio que Emma iba a estar todo el tiempo en esto si no tenía alguien que la asentara más en una realidad. Entonces sí está complicado. A mí me sorprende que en ningún momento de verdad él como que se quite esa venda de los ojitos y diga como, oye, pero esto está raro, ¿no? O sea, ¿no estará pasando algo más? Además, yo siento que por la época me resulta raro también que de verdad nunca se le ocurriera, porque evidentemente la gente hablaba, ¿no? Que él nunca jamás dudara de Emma y dijera, oye, y si de verdad se está yendo con este güey a hacer algunas cosillas locas. Nunca jamás vemos a Charles dudar, nunca, hasta su muerte él sigue pensando que es un ángel e incluso, bueno, ya obviamente estamos hablando de todo, si no sabe, pues sí, Emma Bovary se suicida, pero hay una carta por ahí que descubre ya después de un tiempo Charles con la que un amante la había abandonado, Rodolfo.
E incluso cuando Charles la lee, dice como, no, eran buenos amigos. Entonces, yo creo que él también vivía en una cosa irreal. O sea, o era tonto o también en parte se estaba autoengañando, o sea, Exacto, ¿tú qué autodiciéndose crees de que que, estaba pasando mira, en realidad? yo para la vida que quiero vivir, no me importa si me está engañando mientras esté aquí. O sea, es como que, no sé, o sea, por una parte de que sí siento, o sea, como que lastima por Charles, porque pobre cosita fea, ¿verdad? Pero por otro lado es como que tonto, date cuenta. Sí, no, yo la verdad sí creo que era tonto. O sea, yo no creo que se estuviera haciendo. O sea, yo creo que por su manera de pensar, como que no le daba el creer que ese ángel, que era Emma Bovary, pudiera estar haciendo algo fuera de sus límites. Y la verdad es que Emma, aunque estaba traicionándolo, llegaba a su casa y lo atendía de pronto y era así súper la mejor esposa del mundo, ¿no? De pronto, pues porque también le daba culpa y decía, algo tengo que hacer. Entonces yo creo que Charles sí, de verdad, jamás se la solió, pobrecillo. Desconfíen de sus parejas siempre, ¿no es cierto? No, pero creo que ahí sí le queda la frase de que amiga, amigo, date cuenta. Ay, no, pobrecito, pobrecito Charles. Pues nos vamos con Emma, ¿o Con qué? Emma. Cuéntanos de Emma Bovary. Ay, con Emma hay muchísimas cosas. Ahorita ya estamos mencionándola, pero a partir de Charles, y creo que es que Emma vive como en su propia, o sea, en su propio mundo, en su propia Sí. burbuja. O sea, y es que, porque una de las características principales, siento, de Emma, que no te la dicen tan directamente, pero tú lo sabes, o sea, otros personajes se lo mencionan, de que es una persona egoísta, es Sí, egocéntrica. es sumamente egoísta. Sí, o sea, es como que mientras de que Charles está imaginándose la educación de la hija, de que la van a mandar a que clases a piano y todo eso, o sea, de que Emma ya se está viendo cómo se va a fugar con el, o sea, Claro. con el amante. Es como que te das cuenta como que su motivación más grande de Emma, yo la identifico como es la búsqueda de la satisfacción propia, o sea, del placer propio. Sí. Es un mismo, o sea, es algo, es un tipo de ideal, o sea, llevado no solamente por la lectura de novelas, por ejemplo, románticas o de ese tiempo, sino también por mucho del contexto en el que ella estaba, que era pues muy aislado, o sea, ella fue educada, o sea, su papá también tuvo culpa en eso, de que fue educada con una educación que no le correspondía para el tipo de como nivel social que tenía, ¿no? Y al que estaba anclada, hiciera lo que hiciera. Que fue, pues la envió a que tuviera una buena educación, y todo. Entonces, pues, o sea, Emma también creció pensando de que podía aspirar a más, ¿no? Y que sí era posible, o sea, mientras ella como que siguiera insistiendo, ¿no? O sea, su único motivo en la vida era de que poder sentir todo aquello que ella alguna vez había leído en las historias. Sí, que es una locura, ¿no? O sea, digo, Sí, yo me aquí acuerdo. tenemos ya con algo como el Don Quijote, que siempre lo han Ajá. comparado mucho, ¿no? O sea, Comenta, yo comenta. me acordaba, por ejemplo, cuando era morrita o las películas de amor, ¿no? Que te pueden crear una idea distorsionada de lo que es la vida. Y sí, eso es totalmente real, pero no me imagino llevarlo a tal extremo, aunque existe, ¿no? Y esta es una realidad que se vive en el mundo. No sé si hay algún síndrome o algo así del Emma Bovary, de la gente que cree que la... ¿Sí hay? Sí, se llama bobarismo. Ay, órale. Porque sí, o sea, es real que la gente de pronto piensa que la vida tiene que ser como una película o como una novela o algo así, pues desgraciadamente es muchísimo más, muchísimo menos emocionante, ¿no? Lo que vivimos en el día a día. Pero Sí. yo creo que, no creo que sea culpa del papá, yo creo que era parte de ella, sí. No, dije parte Bueno, de... de su carácter, ¿no? O sea, como es que esta cosa que siempre estaba insatisfecha. Estoy totalmente de acuerdo que es un personaje sumamente egoísta, de verdad dices, ay, no manches. O sea, son muy pocos los momentos en los que piensa en los sentimientos de los demás. Siempre es a partir de ella que actúa, ¿no? O sea, si en un momento, como lo mencionamos hace rato, cuida a Charles, es pues porque se siente mal, ¿no? Si en un momento agarra a su hija Bertita, es porque ya la abandonaron todos los demás y tiene que agarrarse a algo. Entonces todo el tiempo está teniendo esto y sí, pues de pronto es un personaje como antipático, ¿no? Porque dices, ay, che morra, o sea, pues está buscando totalmente su destrucción y la que está impidiendo también todo el tiempo su felicidad es ella misma, porque
pues no puede ser todo el tiempo esta emoción y amor y esta expansión total del ser, ¿no? La realidad no era esa. Entonces, pues también está muy tremendo lo que tiene Emma Bovary en su ser. Qué difícil ser una persona así. Suerte a los que vivan tan intensamente. Sí, Es, es que es la parte como que siento que sí la vuelve, o sea, como un personaje muy real, o sea, para ese tiempo y para el nuestro, porque, no sé, viéndola también para ese tiempo, se habla, por ejemplo, entraría, por ejemplo, a un tipo de género que es parte del realismo, pero se llama naturalismo, en el que justamente se toma a un personaje para, o sea, como experimento, por así decirlo, como experimento social. En el que es este personaje normalmente muy romántico, o sea, que representa todos estos ideales románticos en el que es la expresión o la búsqueda del yo interno, es el individuo solamente y sus emociones, más que el raciocinio o los demás, justamente, y como este personaje se va a topar o a entrar dentro de un ambiente que le recuerda cómo es la realidad, o sea, cómo está la realidad actualmente, ¿no? O sea, de que aquí hay objetividad, aquí hay que pensar de que en las necesidades humanas hay que cumplirlas, porque pues aquí todo en medio mundo hay mucha pobreza, los roles sociales y todo este rollo, y cómo este personaje se ve afectado por esta realidad que no concuerda con la suya o con sus ideales, ¿no? Y siento que es algo que ahorita mencionaste, que te recordó al inicio a Ana Karenina, y siento que es esto lo que comparte, porque Ana Karenina también la meten un poco a naturalismo, justamente por este hecho de que Ana es un personaje romántico, es una representación de los héroes románticos, de las novelas románticas, y cómo todo, al ir evolucionando en su trama, o sea, cómo todo le va diciendo a ella que ella ya no pertenece a ese mundo. O sea, claro. que si continúa con esos ideales, o sea, si continúa con esa vida como su personalidad o cómo es en sí en general, no, o sea, no hay camino para ella, ¿no? Se topa con barreras o es como, pues sí, una cubetada de agua fría para decirte, así no es la vida. Sí. Si quieres sobrevivir, tienes que cambiar. Claro, pero también hablando justo de esto, es bastante curioso porque sí, en Ana Karenina la sociedad todo el tiempo está señalando y entonces ella siente el peso de sus decisiones. Aquí no, o sea, aquí Emma va libre por el mundo Pero es prácticamente. porque es la diferencia entre ellos, de que, por ejemplo, Ana es la representación total de un héroe romántico y ella asume ese rol, o sea, a propósito, ella es consciente de que quiere tomar ese rol de héroe romántico. Entonces, es como que hay la diferencia y por eso siento que es como que el mensaje que tal vez te deja es más complejo o cambia bastante a la interpretación, ¿no? Que le hacemos. Bueno, ya como mencionamos, Emma acaba teniendo por ahí dos aventurillas, que una con Rodolfo y luego con León, que pues obviamente le van complicando un poquito la vida y ¿qué quieres decir al respecto, Meshley? Pues siento que ese va a ir a lo mismo. Me gusta mucho el cómo compone Flaubert, porque al inicio, el primero que conoce, según yo recuerdo, era León, y Ajá. después, cuando se va León, llega Rodolfo. Pero el que León sea, por ejemplo, pues todavía sigue siendo como, es aprendiz de notario, pero, o sea, está como inscrito en esta sociedad, pero, o sea, no tiene ideales muy parecidos a los de Emma y con los Sí, que claro. hacen como clic, ¿no? O sea, es como, pero me parece muy genial el cómo desarrollan a este personaje, porque justamente da ese paso que Emma no da. O sea, es como de que cuando, cuando, se, cuando se da cuenta de que no puede cumplir su idea de ser amantes o todo esto con Emma al inicio o sea, y se decide ir, o sea, es como que cambia este personaje y se vuelve parte de la sociedad, como que o sea, como que del montón para Emma, por así decirlo, hasta que se vuelven a encontrar más adelante, pero ya a partir de ahí es como que ya hay un quiebre, o sea, ya hay una diferencia, ¿no? En cómo se encuentran.
León al inicio a mí es como de que es que es justo este cliché del personaje como que, no sé, este personaje como que te presentan en las novelas, el guapo, el conocedor, el el tierno, filósofo, el buen amigo, ¿no? el buen amigo filósofo acá, el que te lee los poemas y así. Ah, sí, totalmente es ese güey. Sí, o sea, es ¿no? León. Y en cambio Rudolf es como que se me hace más como el cliché del playboy. Sí, porque Rodolfo, que es con quien empieza sus aventuras ya, que también tengo que decir que me gustó mucho los dos momentos en los que Emma ya como que dice, bueno, ya, va. Porque así como con una palabrita te presentan al personaje, obviamente con el nombre Emma, igual aquí me gusta mucho que cuando ya va con Rodolfo un día van al parque, bueno, no van al parque, van al bosque, una cosa así, y entonces Rodolfo está ahí como que tirándole todo, ¿no? Diciendo como, no, nosotros y así, y nada más dice como, y Emma se abandonó, o una cosa por el estilo, ¿no? Y ya, ese es el inicio de toda su aventura romántica. Y con León igual es una cosa por el estilo de cuando están en una carretita viajando y también es una cosita por el estilo, o sea, nunca tiene como una referencia sexual tan explícita, ¿no? Pero, ay, está muy bonito, como con algo tan simple puede decir tanto. Es Bravo, para que Carlos. caigas, justamente. Sí, no, o sea, está exageradamente bonito. Entonces sí, Emma pues ya decide, como ya lo mencionó Meshley, conoce primero a León y pues tiene como esta cosa de amor tierno, ¿no? Y dice como, ah, estoy enamorada, pero pues no puede hacer nada porque sigue siendo virtuosa, ¿no? Dice como, no, pero tiene este conflicto y a la vez es interesante, ¿no? Porque esta falta de tener a León, pues obviamente la alimenta muchísimo, ¿no? Lo que le da todo el tiempo y sí, parece que aunque es infeliz, porque Emma sí, definitivamente pocas veces es feliz, pero por su locura, aunque no es feliz, de todas maneras, el tener esto así de esta emoción le da mucho a Emma Bovary. Se va a León, conoce a Rodolfo, que sí, efectivamente es un mujeriego de primera categoría, y ya ahí dice, pues va, ¿no? Total, ya es momento de ahora sí dejarme ir, abandonarme y empiezan esta aventura que pues es bastante pasional, ¿no? Para los dos. Sí. Ah, me acordé de una frase ahorita que también tenía aquí escrita. Es que describe, o sea, también la relación, o sea, por qué Emma buscaba, o sea, sus amantes a final de cuentas, que no era por algo sexual. Y siento que justamente por esa razón tampoco Flaubert o sea, lo describe como el acto sexual, porque eso no es lo que importa para Emma, o sea, lo que importa para el personaje era que era algo que iba a dar un inicio, ¿no? O sea, el inicio de algo. Y había un trabajo en el que decía una frase acerca sobre eso, de que para Emma lo inalcanzable se hacía a sus ojos tan maravilloso como vulgar y se le volvía todo lo que tenía a mano. O sea, todo lo que ella tenía en la mente era como que wow, maravilloso y todo, pero el momento en el que se volvía verdadero, en el que ya Sí. ocurría, se volvía vulgar. Y eso justamente pasó o sea, con sus amantes. Porque, por ejemplo, con León, o sea, esa Bueno, primera incluso pasa con Charles. sí, sí, también, obviamente. Pero, por ejemplo, es que creo que con Charles, o sea, es como que todavía te da o sea, ella todavía cree de que, bueno, puede haber una solución para mi insatisfacción, que es el adulterio, ¿no? Pero cuando llega el adulterio y el adulterio tampoco le satisface, ahí es como que, o sea, entonces, ¿qué era? O sea, ¿qué era lo que realmente, o sea, estaba buscando Emma? ¿O por qué? O sea, ¿por qué al cumplir esos deseos realmente pues no sintió nada? O sea, o cayó en lo mismo que con Charles, ¿no? A Claro. una monotonía, una rutina, y justamente fue por eso de que cuando idealizamos algo, o sea, o es lo mismo que yo creo que sucede, por ejemplo, con los sueños. A veces el sueño es muy bonito y todo, pero cuando lo intentas bajar y volver a la realidad, tiene un sabor diferente, porque ya no va a ser sueño, porque ya dejó de ser eso para poder bajar a la realidad.
por ejemplo, con esta idea del placer, El creo que amor. Emma, el amor en general, sí, Emma lo trata de cubrir, o sea, de que no ocurrió esta insatisfacción con de que, y el hotel y de que poner velitas, y, o sea, ella hace preparación de escenarios y todo, o sea, todavía intentando, o sea, convencerse de que sí puede alcanzar eso, ¿no? Sí. Pero la realidad es de que es algo, o sea, que ella nunca va a poder satisfacer porque era algo de su imaginación, era una ilusión, ¿no? Sí, también siento que es interesante en estas dos relaciones justo cómo refleja esto de la monotonía que acaba pasando, como la canción de Shakira, pobre Shakira. ¿Cómo acaba pasando incluso en estas aventuras que pudieran parecer súper interesantes y todo acaba por ya volverse algo normal, ¿no? Y me gusta mucho, especialmente con Rodolfo, que al principio obviamente él la ve y dice, pues Emma está bellísima, ¿no? Y entonces, pues a fuerza quiere, pero ya después dice como, pues ya me conoce, ¿no? Ya voy a ser así, ya voy a ser, o sea, ya él ya había vivido muchas aventuras antes, entonces era un personaje que estaba acostumbrado a eso y pues ya nada le sorprendía, ¿no? Siempre tenía como cierta distancia con Emma Bovary. Entonces, aunque se amaban o lo que tú quieras, pero realmente no había esta conexión tan profunda que pudiera hacer que una relación perdurara, ¿no? Al final, cuando la abandona, es como, lo hace como hoy lo podrían hacer por un mensaje, o sea, una manera muy bien, honestamente, de abandonar a alguien. Y Es no, que no, sí la deja plantada, ¿no? O sea, nada más le escribe una carta y la deja ahí de que. sí, porque se iban a escapar juntos. Pero obviamente él sabía que era una locura y también pues no tenía necesidad de hacer eso, ¿no? De todas maneras, o sea, yo lo pensaba y decía, imagínate que si se fueran juntos, o sea, si Emma ya estaba decepcionada, el vivir con Rodolfo, no, hubiera sido la locura, porque evidentemente iba a ser todavía más decepcionante para su vida, más frustrante Yo no sé, o sea, Ay, no, yo creo que sí. O sea, Rodolfo tampoco era un tipo para ella. Solo Charles la amaba de verdad. sí, pero por eso me refiero de que tal vez, o sea, si se voltearan los papeles, o sea, de que a Emma le tocara estar como más en el papel de Charles, Ujú, y, o sea, la engañada, por así decirlo. ujú. Tal vez, o sea, eso le daría un poco más, o sea, el drama que quería para su vida. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hubiera sido feliz? O sea, No, porque o sí sea, necesitaba el drama, no pero feliz, no era el feliz. drama Ajá. que quería en la vida, ¿no? Digo, Sí, igual y sí, pero no, yo siento que hubiera sido una locura, honestamente. Qué bueno que la dejó, porque sí. Pero bueno, ahí se avientan como 4 años en los que sí, ya después ya es como, pues nos vemos, no nos vemos, así, pues como los novios, ¿no? La verdad. Es cierto, mi amor. Entonces, la verdad, sí se pasan. Ay, yo quería decir que no puedo creer que no hayan encontrado la carta en tantos años. O sea, me parece imposible, la carta de la de Rodolfo. pues, Porque Emma como que se desmaya y tenía la carta, ¿no? Y después ya es como, ¿y la carta dónde está? Se despierta así como en el delirio diciendo, ¿y la carta? Y nadie sabe, y es hasta, no sé cuántos años habrán pasado hasta que ya la lee Charles, ¿no? Pero como nadie vio eso. Ya en un momento pensaba que algún personaje la tenía por ahí que de pronto se le iba a dar, pero no. pues según yo, o sea, yo me imaginé, o sea, por cómo iba la trama, o sea, de que era una de las sirvientas que tenía que le ayudaba. Ah, sí. Ajá. Sí, Yo yo me pensaba que imaginé ella la que fue tenía. ella la que escondió la carta porque ella siempre le ayudaba como que Sí, pues sí, sí, a sí, sí esconder todo esto. era su amiguita. Algo que también me gusta es como Emma ya después se vuelve una persona tan necesitada y desesperada de este cariño, justo por lo que mencionamos, ¿no? De que pues necesita seguir manteniendo viva la fantasía, pero es obvio que acaba como ahorcando a los hombres con los que acaba teniendo estas aventuras, ¿no? Porque pues sí, ¿quién va a querer vivir en una relación en la que todo el tiempo te le están haciendo de tos? Pero bueno, aquí tenemos la... Sí, o sea, creo que todos al final, o sea, también es su papel, o sea, de todos de estos personajes con los que se topa Emma, o sea, de justamente volverse,
o sea, para ti lector, cuando te están hablando desde la perspectiva de Emma, que se vuelvan rutinarios, o sea, que se vuelvan comunes, de que se vuelvan personas normales, ¿no? No del imaginario de Emma. Sí. Y siento que en ese momento es justamente cuando te das cuenta de que es que siempre lo fueron, o sea, siempre fueron de que personas normales, con ambiciones normales. De que... Ya nada más por mencionar un poquito a León, bueno, ya hablamos de que se reencuentran, tienen por ahí su aventurilla, y pues acaba en lo mismo que pasó ya con Rodolfo, ¿no? De igual se cansa, ya no tienen esta chispa y de pronto Emma tiene ahí una cuestión de deudas gigantescas, le pide ayuda, quiere que robe, que haga, o sea, ya Emma se vuelve loca porque tienen muchas deudas y pues la verdad es que él acaba abandonando también, pero de una manera pues ya ni siquiera frontal, ¿no? Ya ni siquiera por mensaje. O sea, ni le dice nada, hacerlo no regresa. Y pues Emma acaba tomando la decisión con todas estas deudas de que ya los están como que embargando y así, de suicidarse. Ahí acaba la historia de Emma Bovary y todavía nos aventamos como otras 30 páginas que a mí la verdad ya no me gustaron mucho, siento como que lo alarga demasiado, en las que Charles está sufriendo profundamente y hace así un funeral masivo cuando nos debe todo, o sea, no tiene nada. Y pues ya te va contando como qué pasa después, ¿no? Y justo en estas páginas es donde Charles ya encuentra la carta y por primera vez dice, ay, mi mujer me engañó muchas veces. Y también con el otro vato, ¿no? Entonces ya ahí descubre todo y pues acaba muriendo también Charles. Sí. Adiós. Pobre Bertita, ¿no? O sea, creo que, no sé, mencionar de Bert, que es la hija de Charles y Emma, o sea, creo que o sea, no la mencionamos porque siento que igual en la obra no se menciona tanto, o sea, es como muy ocasionalmente en el que se recuerda, es como que, ay, nos acordamos de la hija, ¿no? Sí. Está pasando esto con la hija. Pero, no sé, tú que leíste Ana Karenina, por ejemplo, es que con Bert y o sea, siento que es como un final abierto, casi. De que ella pasa, o sea, cuando, bueno, también no es spoiler de que, pues, Charles, al enterarse de las aventuras que había tenido Emma, también cae en una depresión y se muere. Y deja a Bert huérfana completamente. Sí, pobre Bertita, o sea, Bertita es el personaje más trágico de este libro. Sí, lo más trágico obviamente es Bert, pero es que es justamente por eso, o sea, siento que, no sé, o sea, por ahí había escuchado de que, por ejemplo, en Ana Karenina tienes como tus principales, pero, o sea, las subtramas, que por ejemplo está Kitty, es lo que al final, o sea, a donde se decanta como que el final de la historia, ¿no? Para dónde se va. Y siento que aquí, por ejemplo, pasa algo similar con Bert, porque ella, por ejemplo, termina siendo pues adoptada prácticamente por la hermana del papá de Emma, una de sus tías, pues, de sus tías abuelas, tías abuelas, ajá. Y pues termina siendo, o sea, como ellas son también familia pobre, pues la terminan mandando a trabajar a una fábrica, ¿no? Ajá. Y, o sea, siento que el cómo termina, nunca te habían hablado de este mundo industrial hasta este punto, hasta que entra como Bert, ¿no? Y es como que ya para cerrar nada más. Sí. Pero no sé, me parece muy interesante cómo hace eso. A mí se me hace como que, o sea, bueno, sí digo pobre Berta, ¿no? Le pensé muy mal. Yo no siento que tenga como esto de las subtramas, o sea, es que Ana Karenina sí es un multiverso gigantesco porque de todos los personajes te dicen tanto y de todos los personajes de pronto tienen capítulos y luego vas con la historia de uno y de otro y así, ¿no? Es como de verdad un universo. Pero aquí sí siento, por eso a mí no me gustó el final, me pareció como que muy anticlimático. Incluso la muerte de Madame Bovary, técnicamente se sale con la suya y entonces sí es como, ¿qué pasó? Y en las últimas páginas está contando sobre Charles, pero también de pronto te sigue hablando del boticario, que a mí nunca me gustó ese personaje y es como, ¿qué me importa la vida del boticario? Y al final, creo que la última línea del libro es que el boticario tuvo su medalla de honor o una cosa así, y es como, ¿por qué ya me estás diciendo esto, no? La verdad es que no me importa ya para lo que me contaste. O sea, claro, yo estaba leyendo esto por Emma. Emma ya murió hace 30 páginas, ¿no?
sí, cuéntame qué pasó con Charles, pero ya lo demás como que no necesitaba yo creo que tanto. Ahí sí no me gustó mucho el final, la verdad. Pues, yo lo veo, o sea, como que justamente este regreso de que al realismo, o sea, de que no importa el personaje, o sea, es como que todo esto no importaba, o sea, todo esto ocurrió solamente, o sea, como en el mundito de este personaje, ¿no? O sea, pero todos los demás de que afuera sucedieron cosas que todavía seguían pasando, o sea, Sí, claro, la vida sigue. el boticario que recibe este premio, o sea, y este tipo también era como, ay, pues tenía esas cosas, no me gustaba, era despreciable o sea, y de que no sé, también el final de Bear, todo esto, o sea, me hace recordar de que, ok, es una novela realista, estamos hablando de un mundo en el que está pasando esto, ¿no? O sea, en el que estas personas están pasando por estas situaciones y así, o sea, es como que siento que encaja, o sea, que encaja por el tipo de novela que es, Sí, o sea, sí, no es tiene como, sentido con lo que dices. si yo me quedara con la muerte o sea, sería una novela romántica tipo Cumbres Borrascosas y me quedara con la muerte de Emma, ya está ahí. Sí. Cuéntanos, Meshley, ¿por qué Emma Bovary es el amanecer del feminismo? Para empezar, o sea, creo que más bien se trata de, no, o sea, no podemos hablar de feminismo en esta obra. No porque, o sea, no porque el autor sea hombre, ¿verdad? El que escribió esto y no. O sea, no por ese sentido, sino porque creo que el mensaje que da Madame Bovary es no creo que se decante por, o sea, por una ideología de decir de que, por ejemplo, no, era para mostrar cómo deberían de actuar las mujeres o cómo, no sé, o sea, no siento que tampoco de ese mensaje. Sí, no creo que tenga una cuestión moral en lo más mínimo, ¿eh? Ajá, no. Siento que al final de cuentas era más bien justamente cómo reflejar una realidad, ¿no? O sea, eh, como Emma, o sea, había muchas personas y yo siento que aún sigue, es un personaje que aplica aún en nuestros tiempos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, para mis clases de literatura diríamos un arquetipo literario. O sea, Madame Bovary es un arquetipo literario, o sea, que muestra, o sea, como una naturaleza humana, ¿no? Esa parte de idealizar, de Claro. buscar y enfrentarse contra una propia realidad, ¿no? De una desilusión tal vez, o sea ese su englobe, ¿no? Pero sí, no creo que Madame Bovary sea el amanecer del feminismo. Pero eso va a decir en nuestra portada. Eso. No, sí, es muy curioso. Yo me topé que dijeran eso en estas páginas de donde te hablan sobre algo en general, de que tipo Wikipedia y así. Y es que no creo que sea correcto que digan ese tipo de cosas porque pues nada que ver, ¿no? O sea, sí, o sea, obviamente sí te abre porque a final de cuentas es una novela con una protagonista mujer que tiene mucha complejidad, que Claro. tiene muchas cosas, o sea, rescatables, que siento que al final de cuentas sí da mensajes muy importantes, o sea, que pone como temas a discusión muy importantes, pero no creo que por eso sea algo feminista, o sea, porque sí feminista me habla mucho de llevar cierta ideología, no sé, por Sí, ejemplo, como lo fue Ausencia, yo creo que Ausencia sí sería más hacia un feminismo porque efectivamente sí habla sobre una liberación de estos como pues moldes de la mujer, ¿no? De que no se puede hablar sobre lo sexual, que no pueden aspirar a una vida de libertad sexual o cosas así. Y Madame Bovary no se va por ese lado, ¿no? sí, no, yo estoy de acuerdo que no es el amanecer del feminismo, pero está muy chistosa esa frase. Sí, yo creo que es más una novela que habla sobre lo humano, ¿no? Y no tiene nada que ver si eres hombre o eres mujer, ¿no? Todos tenemos eso en lo que nos podemos reflejar de estos sueños locos o de estas pasiones que de pronto nos dominan, porque somos humanos y ya, ¿no? Pero sí, no creo que sea una cuestión de las mujeres ni nada, claro, sí menciona cosas de que Emma tiene todo el tiempo el conflicto de que si ella fuera hombre, pues podría ser más libre de hacer otras cosas, ¿no? Tal vez no tendría que estar casada o podría andar por aquí y por allá, pero no creo que entre dentro de esta categoría. Entonces, no es Emma, no es Madame Bovary el amanecer del feminismo. ¿Quién sabe cuál sea? Es una pregunta interesante. La famosa frase de Gustave Flaubert sobre Madame Bovary, c'est moi,
esta frase que no está comprobado 100% de si lo dijo él o no, pero que se le atribuye mucho a Gustave Flaubert, me recuerda, y yo siento que es un mensaje con el que me gusta mucho guardar a la novela en general, de decir que Madame Bovary, o sea, lo que representa este personaje, o el cómo haya sido, también nos representa a nosotros, porque todos, como decía anteriormente, todos nos hemos llegado como a ilusionar con algo, o sea, a imaginar o a idealizar ciertas situaciones, a ciertas personas o cosas así, y al final de cuentas creo que hay una realidad con la que nos topamos de frente y a veces no encaja, a veces es como de que nos desilusionamos de la vida por haber vivido o haber estado mucho tiempo idealizando las cosas, ¿no? Pero también algo más bonito que a mí me parece, y es algo como que siento que Flaubert también quería un poco reflejar, era justamente algo existencial para él, de que él era esta persona que le tocó vivir en un tiempo en el que justamente había una transición entre dos ideologías muy fuertes, ¿no? El tiempo, dos concepciones de vida muy, muy diferentes, ¿no? Por un lado estaba como esta idea de los sentimientos, de la búsqueda del ser a través de la introspección, y después abruptamente te pasas a un tiempo en el que tú ya no importas, o sea, importa más el dinero, las personas son alienadas a un sistema, entonces hay un contraste entre idealización, o sea, entre este mundo como más, pues sí, es que le dicen romántico, pero es este mundo como pues de pasiones, que se dejaba guiar más por el arte, por la filosofía, a uno más racional, ilustrado, positivista y científico también. Así, aquí en este tiempo está encajado, por ejemplo, el nacimiento de la psicología como una ciencia. Entonces, algo muy interesante que siento que Flaubert con esta obra también de alguna manera deja ver, o sea, ese dilema en el que personalmente estaba y el mundo en general en el que él vivía también estaba, ¿no? Entonces, me parece, por eso yo lo siento que la pongo como una novela que me parece muy buena y la recomiendo mucho. Pues sí, estamos de acuerdo, sí la recomendamos totalmente y tenemos una pregunta de un participante, no es cierto, es nuestra. ¿Tú qué piensas, Meshley? ¿Qué mensaje quería dar? Porque hablábamos un poco antes y Meshley dice como que este es verdaderamente el hilo negro de Madame Bovary. No, se siente que es como, cada quien tiene su teoría cuando Bueno, analiza pues las dinos la obras. tuya. La mía, pues creo que es esto mismo que mencionaba antes, o sea, Madame Bovary da como un mensaje no moral, o sea, no siento que hable sobre moralidad, sobre cómo deberían de comportarse las personas o sobre qué tener cuidado, no, o sea, siento que al final no es el mensaje que quiere dar, sino que habla sobre es una contraposición, ¿no? O sea, un conflicto, o sea, que está dentro del ser humano, entre vivir entre lo pasional y lo racional, ¿no? Siento que es Sí. eso, así como la ilusión y la realidad. Y eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que este libro, pues sí, es algo con lo que todo el mundo se puede identificar porque somos humanos, ¿no? Y creo que, bueno, a mí algo que me dejó Madame Bovary, que creo que a veces se nos olvida, es justo esto de que ella siempre estaba en otra cosa en su mente, ¿no? Y nunca veía como lo que tenía, ¿no? Siempre su mente quería más, 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 pero nunca iba a estar satisfecho. Y creo que en esta época es algo muy importante que hay que recordar, que nunca vamos a estar satisfechos, que dejemos de buscar esa cosa que ya nos va a hacer felices y nos va a hacer ser justo lo que queremos, porque no es real. Entonces, pues hay que buscar lo que tenemos y ser felices hoy. Y si tienen un Charles por ahí, ámenlo. Yo creo Ámenlo. que debe de haber un punto medio. O sea, siempre, es que es eso. Siento que hoy mismo también, o sea, en la actualidad, no sé, siento que un poco ese conflicto que se traen con las nuevas generaciones, de que
sí idealizan mucho la vida y luego cuando se enfrentan o salen, por ejemplo, al mundo profesional, al trabajo duro, y todo eso, o sea, es como que te topas y luego renuncias, o de que, pero siento que es como que debe haber siempre un equilibrio porque es el sueño, o sea, es como la utopía, ¿no? O sea, para que exista algo mejor o existan cambios, que es natural en la vida, o mejorías en general, o sea, necesitamos idealizar las cosas. Pero el punto es que buscar siempre un equilibrio con eso, o sea, saber de que idealizar debe de tener un límite, ¿no? O sea, porque hay otras personas, hay otras cuestiones, necesitamos pensar también en las necesidades básicas de los individuos. No podemos dejar toda la imaginación nada más. Entonces, pero también es bonito soñar y es muy bueno seguir soñando, ¿no? No, sí, sigan soñando, pero no así. No, no es cierto. Solo, no sé, es que yo siento que... Con la No, pues ya, cada quien, ¿no? Pero sí siento que era una manera muy destructiva que tenía de ver la vida Emma, ¿no? Entonces, no sean así, compas. La verdad, sí, si quieren vivir la vida y todo, pues háganlo, pero también vean la realidad en efecto y sí, siempre todos vivimos de sueños, la realidad es que vamos a acabar muy decepcionados. Yo creo que esa es la enseñanza más triste de Madame Bovary. ¿Algo más, Meshley, que quieras decir? No, nada más. Léanlo. Sí, léanlo, la verdad sí vale mucho la pena. Nos seguiremos con, ¿cómo se llama el que vamos a seguir? El lugar donde crece la hierba, de María Luisa Mendoza. Hernández. Espera, aquí lo tengo. Sigue El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández. Ay, no manches, le cambiamos el nombre bien cariño. Qué vergüenza. Corta. Pues ahí nos pueden seguir para nuestro siguiente programa de este programa que no tiene nombre. Y ahí déjanos sus comentarios. Ustedes ya leyeron Madame Bovary. Qué bueno, díganos qué les pareció y qué quería decir. Y si es, el amanecer del feminismo, díganos. Bueno, muy con bien. argumentos, por favor. Adiós.